Buenas tardes, hoy nos encontramos otra vez en esta clase virtual de nuestro curso de cuidadores domiciliarios. Hoy vamos a hablar de dos situaciones frecuentes que generan, digamos, problemas permanentes o que son causa de mortalidad, como es el caso en principio de la ACV, que significa accidente cerebrovascular. Y en el segundo caso nos vamos a referir al Parkinson, que ya es una problemática más crónica, que tiene derivaciones con mayor o menor gravedad, pero que modifican sensiblemente la funcionalidad y la autonomía del adulto mayor. Entonces, por eso vamos a prestar especial cuidado, porque en el caso de la ACV en particular, hay muchas posibilidades de realizar una atención preventiva temprana. En el caso del post-evento, desde el lugar de cuidadores domiciliarios tenemos mucho por hacer. Tenemos mucho por acompañar, contener en la rehabilitación y en la mejoría de la cotidiana del adulto mayor. Entonces, como vamos a empezar a hablar de la ACV, podemos decir que hay como dos grandes clasificaciones de estos eventos. Una es el ACV hemorrágico y otra es el ACV isquémico. En el ACV hemorrágico, lo que claramente ocurre es que se produce la ruptura de una arteria a nivel cerebral, lo que inunda en mayor o menor medida, porque puede ser una zona o puede ser masivo, tiene distinta gravedad de acuerdo a la gravedad que tenga esta hemorragia, pero en fin, el ACV hemorrágico como el isquémico, en los dos casos hay sintomatología parecida, pero son las dos urgencias, ¿sí? Son consideradas urgencias, entonces en este caso también tenemos que saber muy bien qué conducta rápida seguir. Ya en un ratito más vamos a empezar a hablar de los síntomas para que nos demos cuenta cuando una persona está teniendo esta urgencia. Este evento es brusco, es de aparición brusca. En general aparece bruscamente con una serie de síntomas que ahora vamos a hablar. Y como les decía, la otra posibilidad de un ACV es isquémico. Isquémico implica que las arterias a nivel cerebral o al nivel del cuello, digamos, se obturan, se tapan. Y como se tapan, impiden la normal circulación de la sangre. Es lo contrario al hemorrágico, digamos, impide que la sangre llegue al cerebro y por lo tanto también genera falta de oxigenación a nivel neurológico, con lo cual si no se acude rápidamente, puede provocar daños que son permanentes y de más gravedad cuanto más tiempo se pierda. Por eso reitero esta importancia de entender que la ACV es un evento de urgencia y que si estamos cuidando a una persona que cursa una situación así, lo primero que tenemos que hacer antes que nada es llamar por teléfono a emergencias médicas para que acudan a la mayor velocidad posible. Ahora bien, desde nuestro lugar de cuidadores y de personas que contenemos al adulto mayor, como nosotros, ¿cuáles son los síntomas que pueden darnos cuenta de que la persona está sufriendo una ACV? Hay variados síntomas. Como les decía, es de un momento a otro, es brusco, la persona pierde estabilidad, la persona empieza a tener mareos, empieza a tener incoordinaciones a nivel de su movilidad, tiene dificultades para expresarse y para modular, para hablar. Tiene muchas veces la aparición de una parálisis parcial de su cara, tiene una afasia,
tiene la mitad del cuerpo, digamos, empieza a perder la posibilidad de moverse, muchas veces también, depende el lugar donde le esté afectando el evento, ya sea la hemorragia o ya sea la falta de oxigenación, depende en qué lugar a nivel neurológico esté afectando, es la sintomatología que la persona va a tener. Lo cierto es que es de gravedad creciente y bueno, lo que tenemos que hacer nosotros en el primer auxilio, no solamente llamar a la emergencia, que es el primer punto, sino poner a la persona de costado, porque también puede ocurrir que tenga problemas, que se pueda ahogar en esa situación. Entonces, poner a la persona de costado, llamar al médico, llamar a la familia y contener la situación en lo posible, ¿sí? Ya en las clases subsiguientes vamos a hablar de los primeros auxilios en varios eventos. En el ACV lo primero que hay que hacer es eso, no perder tiempo, es prioridad. Ahora bien, ¿por qué una persona? ¿Cuáles son las causales por las cuales una persona puede llegar a un ACV? Como en la mayoría de los problemas de salud hay múltiples causas. Una de las causas tiene que ver con condiciones clínicas previas. O sea, la diabetes es una causa que puede incidir en una aparición de un ACV. ¿Por qué? Porque deteriora las arterias. Lo mismo pasa con el colesterol. El exceso de grasa en el torrente sanguíneo y en las paredes de nuestras arterias puede disponer, digamos, a un ACV. La hipertensión arterial grave, como una condición preexistente, también es una condición que puede derivar en un ACV. Las condiciones genéticas, o sea, la disposición para la hipertensión o algún antecedente familiar al respecto también pueden, digamos, favorecer esta aparición. Un aneurisma como una malformación congénita, que también es muy frecuente, esto es hereditario y siempre hay muchas posibilidades de que se produzca en las personas. Y bueno, las consecuencias son múltiples, pueden ser leves consecuencias, consecuencias, digamos, en el estado emocional, pueden ser consecuencias en la movilidad del hemicuerpo, o sea, de la mitad del cuerpo, pueden ser cuadriplegias, pueden ser problemas cognitivos, lentitud a nivel cognitivo, fallas en la memoria, pueden ser problemas de movilidad, como decíamos anteriormente, más graves. Y bueno, las consecuencias dependen mucho de la gravedad de la lesión y de la velocidad o no con la que nosotros acudamos. Y la rehabilitación en los primeros 6 meses y hasta el año siguiente son prioridad también, porque es el tiempo donde la persona puede ir recuperando sus funciones, desde las funciones, digamos, a nivel cognitivo, desde las funciones que tienen que ver con el lenguaje, las funciones que tienen que ver con la movilidad, y en todo esto nosotros tenemos una función importante que es la de estimulación y la de práctica de todas las indicaciones que haga el fisioterapeuta, el médico, el fonoaudiólogo, todas las actividades que ellos indiquen post evento, nosotros tenemos una función auxiliar fundamental en la casa, en el domicilio y en la interacción con el sistema de salud. Depende, digamos, cómo sea la lesión que tenga la persona, es el plan de rehabilitación y la cantidad de personas que van a incidir ahí. Pero en todos los casos, nosotros como cuidadores domiciliarios tenemos una función importante, ¿sí? Ahora vamos a hacer una breve referencia al Parkinson. El Parkinson es una enfermedad que, a diferencia de la ACV, es de un origen no muy claro. Puede tener que ver con lesiones a nivel traumático o puede tener que ver con
alguna disposición genética, pero que no se puede predeterminar. Lo cierto es que el Parkinson normalmente tiene una aparición, contrariamente a la ACV, más lenta, de aparición lenta y paulatina. Para hacer un diagnóstico de Parkinson, muchas veces se demora entre 3 y 5 años porque como la aparición es lenta y por ahí aparece con la modalidad de alguna falta de coordinación motriz, alguna lentitud en el pensamiento, alguna incoordinación, alguna baja en el volumen la persona empieza a tener un volumen de voz más leve, empieza a tener dificultades en su posibilidad de expresión, tienen una postura al caminar hacia abajo, los pasos son breves, cortos y digamos incoordinados. Entonces, esta sintomatología que pasa de ser leve a más grave, digamos, se puede parecer a varios diagnósticos. Y es una falla a nivel neurológico que hasta que no tiene, digamos, una gravedad determinada, no se puede visualizar en imágenes. Es más, una serie de comportamientos y conductas lo que le hace pensar al médico que digamos que estamos frente a un Parkinson. La persona puede evolucionar lentamente de acuerdo también a la detección temprana, a la consulta temprana y a la estimulación que se puede hacer. La estimulación, lo básico en el Parkinson es la farmacología. La farmacología del Parkinson, que esto es un tema médico, digamos, debe ser temprana, y cuanto más temprana es, mejores condiciones va a tener la persona en general, ¿sí? Después, trabajos vinculados a la coordinación, trabajos vinculados a la movilidad, al fortalecimiento, o sea, la actividad física, pueden, digamos, favorecer, mejorar la calidad de vida y promover, digamos, una mayor calidad de vida, como decimos siempre. Mañana vamos a seguir en el Zoom hablando del tema del Parkinson, de la ACV y de nuestra función como cuidadores en ambas problemáticas. Que tengan buenas tardes.